Bien, gracias. Pues buenas noches a todas y a todos. Siempre es un gusto darle la bienvenida a un nuevo módulo, a un nuevo docente y también darles la bienvenida a ustedes, a este grupo tan nutrido del municipio de Guadalupe en Zacatecas. La verdad es que siempre nos da gusto saber que estamos cerca, aunque sea en línea, y para quienes tengan oportunidad puedan hacer uso de su cámara, pues para nosotros es mucho mejor y para el docente todavía más porque pues la clase se vuelve mucho más cercana, más interactiva y por lo tanto pues se pueden ir resolviendo dudas que de pronto son del día a día, son a lo mejor técnicas, pero se pueden ir resolviendo con esta cercanía que nos permite la cámara. Yo quiero darle la bienvenida al maestro Ricardo Aguilar Ramírez. Él estudió la licenciatura en Economía en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, realizó una maestría en Finanzas Públicas en el Instituto de Administración Pública del Estado de Puebla y ha recibido formación en Gestión Pública para Resultados en el Desarrollo por parte del Banco Interamericano de Desarrollo, Derecho Electoral Mexicano por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y acreditó conocimientos en Ley de Disciplina Financiera para entidades financieras y municipios, así como en responsabilidad hacendaria en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción, ambas en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Desde 2001 se ha desempeñado en puestos directivos en la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, así como en organismos públicos descentralizados, realizando funciones de programación, presupuesto y administración. En 2016 participó en el equipo de entrega-recepción de la administración del gobernador Rafael Moreno Valle. A partir del 2017 fue director de presupuesto en la Secretaría de Finanzas y en 2018 participó en la entrega-recepción de la administración del gobernador Antonio Gali Fayad. En 2019 fungió como asesor del subsecretario de Egresos de la Secretaría de Finanzas en el gobierno interino del licenciado Guillermo Pacheco Pulido y actualmente se desempeña como asesor del secretario de Administración del municipio de Puebla. En 2018 obtuvo el primer lugar en la categoría Presupuestos para Resultados del cuarto premio a las mejores prácticas de gestión para resultados en el desarrollo que otorga el Banco Interamericano de Desarrollo a los gobiernos subnacionales de América Latina y el Caribe con el proyecto Presupuestación para Resultados bajo un enfoque de planeación estratégica y cuantificación de requerimientos. En 2019 obtiene por segunda ocasión consecutiva el primer lugar en la categoría Presupuesto para Resultados del quinto premio a las mejores prácticas de gestión para resultados en el desarrollo que otorga el BID con el proyecto Modelo de Responsabilidad Hacendaria en el Sistema Presupuestario del Gobierno Subnacional de Puebla. Ha impartido asignaturas en diplomados dirigidos a la formación de servidores públicos organizados por la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Puebla, así como de la Universidad Anáhuac Puebla. Es un gusto, como siempre, maestro Ricardo, contar con usted, con sus conocimientos y sobre todo contar con esta colaboración que siempre y disposición que usted siempre ha tenido para trabajar con la Universidad de Anáhuac Puebla a través de su centro de investigación. Bienvenido, esta es su clase, esta es su sesión. Adelante. Muchas gracias, maestra Georgina. Pues el gusto es para mí nuevamente estar compartiendo con ustedes el aula en esta ocasión virtual, pero pues igual con el mismo entusiasmo, ¿no? Que cuando estamos en persona. Es muy grato para mí estar compartiendo ahora en esta oportunidad con compañeros del municipio de Guadalupe, Zacatecas. Y bueno, pues espero que este módulo que vamos a impartir, que es el tercero, eh, sea edificante para todos, ¿no? Porque, bueno, independientemente que nosotros estamos de este lado, frente al grupo, creo que seguimos aprendiendo todos con el intercambio de experiencias, con las preguntas, con las dudas que tienen a bien formular. Vamos aclarando, ¿no? Muchos aspectos sobre todo de este tema que me atrevo a decir que la Universidad de Anáhuac es pionera en profesionalizar esos aspectos sustantivos de la formación del servidor público en un tema tan relevante para la rendición de cuentas como es el tema de la entrega-recepción, ¿no? Entonces, pues es un gran honor para mí estar participando ahora con este grupo y bueno, pues para tratar de optimizar el tiempo que tenemos disponible, me voy a permitir iniciar con la presentación y bueno, pues cualquier comentario o duda que estimen pertinente hacer la acotación,
con mucho gusto, ¿no? Estaré pendiente, ¿no? A aclararlo o a comentar lo que, sobre las inquietudes que tengan. Entonces, bueno, pues estoy compartiendo ya la presentación. Como les comentaba, el módulo es el tercero, se denomina inicio del proceso del cierre e insumos para la cuenta pública, y el módulo se divide en dos bloques, ¿no? En esta ocasión empezamos a trabajar con los temas del bloque 3.1, que se denomina transición efectiva. Y bueno, este primer bloque es muy importante, es fundamental, porque aquí planteamos las bases jurídicas, normativas, del porqué, de la razón de ser del proceso de entrega-recepción, y bueno, pues también todo lo que corresponde al proceso, ¿no? El procedimiento por el cual se lleva a cabo este proceso de entrega-recepción, los tiempos que nos van marcando la misma normatividad, ¿no? Las fases de este proceso de entrega-recepción y las instituciones que en ella participan. Sí, es importante que haga el primer comentario, y eso es para empezar bueno, para llamar un poco más la atención del grupo, para hacer énfasis en algunos aspectos. Quiero comentarles que al revisar el marco normativo, la legislación del Estado de Zacatecas, pues me llevo la grata sorpresa de que este proceso de entrega-recepción cuenta con un avance considerable en cuanto a su institucionalización. ¿Y qué me refiero a qué me refiero con el tema de institucionalización? Bueno, pues en escasas entidades federativas, digo, tomamos incluso como bibliografía, van a tener como referencia los lineamientos por ejemplo, del estado de Guanajuato, ¿no? Que también tiene notables avances en tema de marco normativo para el proceso de entrega-recepción. Bueno, del estado de Puebla, del cual soy oriundo, no tienen el desarrollo o la especificidad que tiene ya el marco normativo del estado de Zacatecas. Bueno, pues si bien es cierto que la legislación nos va conduciendo, nos va determinando cuáles son las responsabilidades y los términos en que se va a realizar el proceso de entrega-recepción, sí vale la pena aprovechar este avance, digámoslo así, esta estructuración que tienen del proceso de entrega-recepción, y complementarlo obviamente pues ya con el tema de la experiencia como tal, ¿no? De la integración de los anexos, de la información. En el estado de Zacatecas le llaman el expediente, ¿no? El expediente del acta de entrega-recepción. Entonces, sí, bueno, la información básicamente va siendo la misma, nada más que pues les comentaba, el proceso conforme al cual se desarrolla el proceso de entrega-recepción va siendo, o sea, está muy bien delimitado, va marcando muy bien las. Solo se alcanza el grado, el nivel de un acuerdo que emite, por ejemplo, para la entidad federativa, el proceso de entrega-recepción arranca con un acuerdo del Ejecutivo del Estado, del Poder Ejecutivo del Estado, que sale o que entrega. Igual en el caso de los municipios, ¿no? Con un acuerdo de cabildo por el que se inicia formalmente el proceso de entrega-recepción. En el caso del estado de Zacatecas ya hay una ley, o sea, hay una ley específica de entrega-recepción. Yo creo que la mayoría de los compañeros que están participando en este diplomado tiene como referencia esta ley, y entonces, bueno, pues sobre esta estructura vamos a ir revisando, trabajando, pero sí, o sea, es notorio y es significativo que tenemos ese avance, ¿no? Ese punto de partida que bueno, pues podría ser, es como una práctica se podría armonizar por parte de las otras entidades federativas, ¿no? Entonces,
pues vamos a tomar como referencia, les digo, esta ley, y aparte de la ley, ya vamos a revisar más adelante, está un manual técnico, que el manual técnico básicamente pues reproduce, hace un poco más, plantea en términos más prácticos, esquemáticos, los tal de entrega-recepción, pero básicamente la ley está determinada. Se va a para que se tiene que generar hasta ese nivel, llega el detalle, ¿no? de la ley que estamos comentando. Pero bueno, lo vamos a abordar aquí en un poquito más adelante, unos minutos más adelante. Y bueno, me gusta esta parte, este primer segmento, este primer bloque de información de este módulo. Me agrada planteando que esto obviamente si no lo trae la legislación que tiene el Estado de Zacatecas, pero bueno, el tema de la asunción del poder, porque al final es eso, o sea, cuando un gobierno entra en funciones, pues es un tema es como un episodio 2 después de la lucha por el poder, que bueno, pues la lucha por el poder es a través de un proceso electoral, ¿no? Es una contienda electoral en la cual pues finalmente se declara ganador a una autoridad electa, a una autoridad, ¿no? Que resulta electa por la voluntad popular. Entonces, empezamos, me gusta empezar este bloque definiendo, ¿no? Que una vez que la autoridad electoral califica la elección del municipio y entrega una constancia de mayoría, se crea la figura de la autoridad electa. Ya hay una autoridad que va a recibir. Desde ese momento empieza, nace ya la responsabilidad, la obligación de empezar a tener en orden la administración porque en breve iniciará ya un proceso formal de entrega-recepción, ¿no? Empiezan a hacer enlaces, contacto los equipos tanto del gobierno electo como del gobierno que sale. El gobierno que entrega, pues se va preparando para y organizando la información, pues para poder llevar a cabo una entrega lo más transparente, lo más organizada posible, lo más eh, cordial, ¿no? Pero bueno, pues la cordialidad viene determinada por el cumplimiento de la ley. O sea, es un tema que si nos apegamos a los procedimientos, si somos organizados en la integración de la información y la información es consistente y está adecuadamente organizada, pues va a ser, son signos, es el principio de que el proceso de entrega-recepción va a ser positivo, ¿no? Va a ser favorable. Entonces, decimos que la entrega-recepción, ¿no? de la administración pública, en este caso de los municipios, pues es un proceso institucional que está regido en este caso estamos hablando de una ley que rige en el caso del Estado de Zacatecas, la entrega-recepción, pero adicionalmente hay otra legislación incluso de carácter nacional, de carácter general para toda la República, que determina este proceso de entrega-recepción y de ahí lo relevante que reviste, ¿no? Este proceso de entrega-recepción involucra pues, toda la información documental y digital que genera el ayuntamiento en el desempeño de sus funciones, pero básicamente es el inicio de un proceso de rendición de cuentas. O sea, si bien, y eso bueno, también lo vamos a abordar en una siguiente sesión, pero bueno, si bien la revisión de la cuenta pública y como tal, la revisión de la cuenta pública es la rendición de cuentas por excelencia que tiene un gobierno, y en este caso un gobierno municipal, el tema de una entrega-recepción es igual un proceso de rendición de cuentas porque están involucradas incluso las autoridades fiscalizadoras de los recursos públicos, ¿no? que cada entidad federativa tiene. Pero además de eso es un proceso sobre el cual hay mucha expectativa de la sociedad, ¿no? Hay muchas expectativas de la población, pues, porque cada uno tiene su apreciación de cómo se desempeñó una administración y
bueno, pues va siguiendo, digámoslo así, las notas que se van generando en torno a este proceso de entrega-recepción, porque pues, dependiendo de cómo se haya dado la contienda electoral, dependiendo de quién haya sido la autoridad electa, pero pues bueno, pues siempre cualquier tema que tiene que ver con asuntos públicos, asuntos de interés de la ciudadanía, pues en ocasiones se tornan polémicos, ¿no? Pues que justamente las polémicas se dan en torno a un manejo inadecuado o un manejo poco objetivo de la información que se empieza a generar. Entonces, justamente este módulo lo que tiene como propósito es conocer justamente todo este marco normativo, toda la información que vamos a generar y organizar para la entrega-recepción y poder evitar justamente ese tipo de fallas, ¿no? En la comunicación con la sociedad. Primero con el equipo que recibe, ¿no? Con la autoridad electa y en general, pues con la sociedad, ¿no? Con los medios de comunicación, con la sociedad, evitar este tipo de desgastes mediáticos y de polémicas que pues van dañando la imagen o la percepción del trabajo que realiza una administración. Entonces, esa es la idea, ¿no? Que tengamos bien presente estos factores, ¿no? O por el cual tenemos o buscamos organizar de la mejor forma la información e ir cumpliendo con las etapas del proceso de entrega-recepción conforme esté definido, establecido en el marco normativo. En cuanto a, de una vez que hay una autoridad electa, les comentaba, o sea, de acuerdo también, y aquí armonicé o adapté la presentación que tenemos para este módulo en torno a la legislación, al marco legal del Estado de Zacatecas, y todo arranca con la conformación de una comisión de entrega. O sea, lo que para aquí en otras entidades federativas es un acuerdo del cabildo, un acuerdo del gobernador por el cual se inician los procesos de entrega-recepción, aquí ya está, en el caso del estado de Zacatecas y sus municipios, ya está definido que el proceso inicia con la conformación de una comisión de entrega. Esto es pues, por parte de la autoridad que está concluyendo en su periodo de gestión, ¿no? Entonces se inicia un proceso formal por parte de la autoridad saliente por el cual se empiezan a organizar los trabajos del proceso de transición. Y bueno, igual es muy enfático también todos los documentos que rigen la entrega-recepción en Zacatecas, que es que se tiene que hacer con una previsión de tiempo necesaria para poder preparar la información que va a contener la entrega-recepción en cada una de las oficinas que integran el gobierno municipal, ¿no? Entonces, así arranca como tal el proceso. Ahora, ya previamente habíamos comentado, ¿no? ¿Por qué se formaliza la entrega-recepción o por qué tanto protocolo en torno al proceso de la entrega-recepción? Pues justamente porque es un acto de rendición de cuentas, así se asume en la legislación que rige este procedimiento, ¿no? Un acto de rendición de cuentas y de transparencia, ¿no? Y bueno, pues la entrega de la administración debe de realizarse garantizando que lo realizamos en el marco del cumplimiento de distintas leyes que rigen a las acciones del gobierno municipal y de sus principales instituciones, ¿no? Sus principales actores, los responsables que están al frente de estas instituciones y del cumplimiento de leyes generales en materia de fiscalización de recursos públicos y responsabilidad hacendaria. Entonces, cuando planteamos esto, o sea, lo hacemos en el cumplimiento de las distintas leyes que rigen en particular, pues, como les comentaba yo, a cada entidad federativa y sus municipios, ¿no? Y más adelante vamos a ver cuáles son ese marco legislativo. No vamos a desgastarnos mucho, pero sí en cuanto a ser exhaustivos en la revisión de cada uno, pero sí vamos a comentar los más relevantes, los que realmente van a impactar en el proceso de entrega-recepción, en la determinación de la información que vamos a entregar, ¿no? Entonces, a eso nos referimos con
en esta parte de las leyes que rigen las acciones de gobierno municipal y de sus principales actores, pero también, si se fijan, estamos hablando del cumplimiento de leyes generales en materia de fiscalización de recursos públicos y responsabilidad hacendaria. Y cuando decimos esto, pues nos estamos refiriendo, y quienes se han dedicado, quienes trabajan con la administración de recursos públicos, saben perfectamente que nos estamos refiriendo ya a las normas armonizadas que tenemos ya para generar la contabilidad gubernamental y obviamente pues para la rendición de cuentas. Entonces, hay una ley general de contabilidad gubernamental, hay una ley de fiscalización, una ley general de fiscalización y rendición de cuentas, y también está la ley de disciplina financiera para entidades federativas y municipios, que son Maestro, muy... Sí, dígame. perdóneme que lo interrumpa. Tenemos una alumna con la mano levantada, Máxima de la Luz. ¿Tiene alguna Sí, duda? adelante. Máxima. No, perdón. No, está bien, gracias. Gracias. Disculpe, maestro. No, Adelante, sino, por favor. igual cuando como tengo ahorita visualizando la presentación, no había advertido que estaba una mano levantada, pero si me hace favor de irme avisando, yo con todo gusto voy haciendo Claro las que sí, aportaciones. maestro. Gracias. Gracias. Entonces, les decía yo que, bueno, está esta Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Disciplina Financiera para entidades federativas y municipios, que los que nos dedicamos no solo a la administración de los recursos públicos, sino todos quienes están involucrados en el ejercicio de gobierno, sí tenemos una noción, ¿no? De cuáles son esas regulaciones que tienen estas leyes generales, ¿no? Y también pues en materia de contabilidad gubernamental, pero también de responsabilidad hacendaria. Entonces, todo esto, este marco normativo determina, ¿no? Le da todavía un valor adicional, un peso adicional al proceso de entrega-recepción, ¿no? Está bastante acotado por distintas legislaciones, ¿no? Que, bueno, más adelante vamos a revisar. Y bueno, cuando digo más adelante es ya en esta siguiente diapositiva. Aquí vemos una relación de marco legal, de leyes que rigen, que determinan el proceso de entrega-recepción. No vamos a abundar en todas, pero sí, bueno, pues destacar los aspectos sustantivos en cada una de ellas. Y por principio de cuentas, pues ya todos lo sabemos, ¿no? Por jerarquía, el tema de la Constitución, tanto la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos como la Constitución local propia, en este caso del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, pues establecen algunas regulaciones específicas que sí, o sea, lo comento acá porque cuando viene el proceso de revisión de la cuenta pública, siempre van a hacer referencia a estos preceptos que vamos a revisar. Digo, vamos a estar regresando a esta diapositiva, pero por ejemplo, para el caso de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, siempre el artículo 134, ¿no? Ese incluso nos lo aplican para cuando es la fiscalización de los recursos federales que emplean o que ejecutan los municipios. Cualquier auditoría o revisión a los recursos federales que se ejercen por tanto estados como municipios nos dicen, a ver, aplica el 134, los recursos de los que dispongan la federación, entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México se deben administrar con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, ¿no? Son los principios que ya en la revisión de la cuenta pública nos lo aplican, ¿no? Nos dicen, bueno, a ver, si la federación o el Estado te dijo que aplicaras con apego a estos preceptos del 134, demuéstrame que los aplicaste con eficiencia, que los aplicaste con eficacia, con base en principios de economía, ¿sí? Transparencia y honradez, ¿no? Para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. Y entonces, bueno, pues ahí toda la información que nosotros vamos a generar va a tener que sustentar justamente el apego a estos criterios, a estos principios básicos con los cuales se rigen el uso o el manejo de los recursos económicos, ¿no? De los que dispone un gobierno.
En el caso específico del estado de Zacatecas, ese es el mismo 134, su equivalente, su equivalente en la Constitución local es el artículo 138, y dice que la hacienda pública será administrada por el Ejecutivo en la forma que prevengan las leyes, ¿no? Y además de eso, prácticamente reproduce textualmente, ¿no? El ejercicio de los recursos que administren los entes públicos, estatales y municipales, ahí ya involucra a los municipios también, atenderá a los principios de disciplina, racionalidad, honestidad, integridad, austeridad, incluso tiene más, ¿no? Austeridad, control, rendición de cuentas, eficiencia, eficacia, economía, transparencia, honradez, incluso le incorpora el término de la máxima publicidad, que es un concepto relacionado justamente al tema de la transparencia, ¿no? Con el propósito de satisfacer sus objetivos. Entonces, todavía en el caso de la Constitución de Zacatecas es más exhaustivo los principios, vaya, rectores bajo los cuales se deben administrar los recursos públicos de los que se dispongan. Entonces, es importante que lo tengamos, ¿no? Porque a veces cuando empieza una observación, o cuando hay observaciones, que digo, los verán en un módulo posterior, pues todo esto se va hilando así de, a ver, ¿no? ¿Fallaste o no fallaste a la observancia de algún precepto de estos, del 134 federal y del 138 de la Constitución local? Y a partir de ahí empiezan a detectar inconsistencias en todo el proceso por el cual se autorizan, se asignan los recursos públicos, se ejecutan, ¿no? Y después la forma en la que se van comprobando y se va rindiendo cuentas, ¿no? Sobre el uso de los recursos públicos. Entonces, sí es importante que tengamos presente desde en un principio, en primera instancia, que en este caso, en el caso de la administración pública y del uso de los recursos públicos, el precepto constitucional está muy presente. Todo el tiempo lo debemos de tener en mente, ¿no? Ahora, sigue ya propiamente la ley orgánica del municipio del estado de Zacatecas, que bueno, pues establece ya como tal esa ley orgánica, y ya después vamos a entrar al tema de la ley de entrega-recepción del estado de Zacatecas, pero la ley orgánica del municipio, del municipio para el estado de Zacatecas establece la obligatoriedad de llevar a cabo un proceso de entrega-recepción, ¿no? Entonces, lo importante de esto es que identifiquemos que desde la ley orgánica, para todos los municipios de Zacatecas, nos establecen esa obligación, ¿no? Es una obligación y ya. El artículo 45 en específico establece que el ayuntamiento saliente dará posesión de las oficinas y fondos municipales mediante el procedimiento que señala la ley de entrega-recepción del Estado y municipios de Zacatecas pues a la autoridad electa, ¿no? Pero bueno, ya desde el artículo 45. Son fragmentos que les incorporo para no, por obvio de tiempo y para no desgastar, ¿no? Nuestra sesión. El artículo 87, a su vez, también dice: el ayuntamiento podrá designar comisiones entre sus integrantes en los términos que establezca su reglamento interior. Entonces, esto de las comisiones es lo que va sustentando que haya una comisión. Hay comisiones de entrega y hay comisión de recepción. Y esas dos comisiones juntas hacen el comité de entrega-recepción, la conjunción de esas dos comisiones. ¿Qué es lo que les digo? Que ya en estos aspectos es como nos damos cuenta que la legislación de Zacatecas está más avanzada que la de alguna otra entidad federativa. Y esto me imagino que es por resultado de que los anteriores procesos de entrega-recepción lo que hicieron fue pues organizar bien, organizar los procesos bajo los cuales desarrollaron estas entregas, y los formalizaron y los institucionalizaron de tal forma que pues, le facilitan la vida y hacen que el apego a la legalidad y todo el proceso de entrega-recepción sea más ordenado, sea más consistente en la información, y haya menos incertidumbre tanto por parte de la autoridad que entrega como por parte de la autoridad que recibe, ¿no? Está muy bien definido, incluso podríamos definir que es así como un tipo libreto, ¿no? Un guión de una obra, de una obra de una película, ¿no? Ya bien establecido los papeles que va a desempeñar cada quien, la información que se va a generar y en qué etapas, ¿no? Entonces,
Por eso, incluso este marco legal también lo retomé de el manual, un manual técnico que emite la autoridad fiscalizadora de allá del estado de Zacatecas, ¿no? Y este mismo artículo 87 establece que a propuesta del presidente municipal, el ayuntamiento podrá designar comisiones especiales para el estudio de determinado asunto o para la ejecución de un trabajo específico. Y aquí en particular, bueno, pues da pie a que con base en este artículo 87 se creen esas comisiones que les comento, la de entrega y posteriormente pues que se haga la de recepción. Pero más que, además es más importante la comisión de entrega. Si recuerdan, en un principio les comentaba, todo inicia justamente cuando el cabildo designa ya, formaliza la comisión de entrega. Y obviamente eso es incluso antes de que haya una autoridad electa, incluso antes de que haya elecciones, pero si sabemos que en un año es electoral y que va a haber elecciones y va a haber cambio de administración, el cabildo se anticipa y crea, designa su comisión de entrega para que organice los trabajos, organice la información que finalmente concluirá con el proceso de entrega-recepción una vez que haya autoridad electa, ¿no? Entonces, si se dan cuenta ya, estos conceptos o nociones que fui planteando ya van cobrando, o sea, ya se van escuchando inteligibles, ¿no? Ya van siendo parte de una secuencia de algo que va a suceder, ¿no? Y el artículo 250 de la misma ley orgánica del municipio del estado de Zacatecas establece que los integrantes del ayuntamiento, servidores públicos de la administración municipal y los titulares de organismos y empresas paramunicipales, aquí sí, igual lo incorporé porque sí se me hizo, es una parte fuerte, o sea, está muy interesante la organización, el detalle que tiene la legislación de Zacatecas, pero sí es muy insistente, remarca mucho, pone mucho énfasis en el tema de la responsabilidad, ¿no? Y nada más leamos este artículo 250, ¿no? Eh, de alguna manera, podría decirlo coercitivo, ¿no? De alguna manera, ¿no? Porque dice que, bueno, los integrantes del ayuntamiento, servidores públicos de la administración municipal y los titulares de los organismos y empresas paramunicipales son responsables por los hechos u omisiones en que incurran durante su gestión en los términos de la legislación en materia de responsabilidades administrativas, la legislación penal y otros ordenamientos, ¿no? Entonces, bueno, pues desde ahí, o sea, como que son muy enfáticos de prepara bien tu entrega-recepción, revisa bien todo lo que tengas, porque de una vez te digo que si hay hechos u omisiones durante tu gestión, pues hay responsabilidades administrativas, ¿no? Incluso pues, ya señala la legislación penal y otros ordenamientos. Ya de por sí, pues lo sabemos, ¿no? Quienes nos dedicamos al tema de servicio público, pero en el caso de Zacatecas es muy enfática, ¿no? Maestra, Y bueno, ¿sí? buenas noches. José Buenas Salgado noches. tiene la mano levantada. ¿Sí? Sí, sí Dígame. me escucho ahí, ¿verdad? Sí, sí, claro. Disculpe la interrupción, profesor. No, dígame, a la A hora. mí me surgió una duda ahorita que comentaba lo de las comisiones especiales. Entonces, lo que se Sí, entiende es que lo principal es, bueno, la comisión de entrega que ya comentó usted, pero y después de que se designa esa comisión de entrega, ¿se pueden crear las comisiones especiales que sean necesarias? exactamente. Sí, ya, incluso, o sea, aparte de esa comisión especial, porque no es una comisión permanente, por así decirlo, en el Cabildo, por eso le llaman que la comisión de entrega es una comisión especial, porque tiene un fin específico, nada más se crea Ya. 6 meses antes de que concluya la administración municipal y bueno, pues ya fenece su utilidad o la finalidad para la que fue creada. No es una comisión que siempre esté, o sea, que sea permanente, que esté funcionando como Ok. parte de las demás comisiones. Que de Como hecho esa era otra de mis preguntas. sí, ¿Cuáles son los tiempos? Ya comentó ahorita que pues desde este momento se pudiera crear esa comisión de entrega. Que en sí, efecto, de hecho dicen, o sea, establece la legislación para el caso de Zacatecas de 6 meses, que es que al ok. menos se cree con 6 meses o sea, digamos que del ayuntamiento ahorita que va a entregar, pues debió haberla creado o se tiene que crear con meses de anticipación. Porque es justamente el tiempo más o menos que se lleva en organizar todos los anexos de información que van a conformar el Entonces, acta de entrega. 6 Recepción. meses,
si, por ejemplo, la nueva administración, bueno, no es un ejemplo, así lo contempla la ley de Zacatecas, la nueva administración entre el 15 de septiembre, tenemos como máximo que se cree esta comisión para el 15 de abril. Es correcto. Ok, Así es. perfecto. Sí, Muchas gracias. sí, gracias. Mil gracias. Sí, y fíjense que es una coincidencia que pues, tuvimos otro grupo aquí para el Estado de Puebla y por el cálculo de los tiempos y de lo que se lleva estos procesos de organizar, de integrar esta información, pues nos daba aproximadamente 5 o 6 meses. Digo, ya ajustándolo mucho, 4 meses, pero no, o sea, tienen que ser 6 meses como mínimo, y en el caso de Zacatecas, justamente, ¿no? Y ya por legislación está previsto, sí, que 6 meses previos, ¿no? Al cambio de administración. Entonces, bueno, pues es un tiempo más que suficiente para poder generar, ¿no? Toda la información que va a llevar la entrega-recepción. Muchas gracias, Y profe. sí, no, al contrario, gracias. Después de ya haber Perdón, comentado, yo tengo una, sí, dígame. perdón, una aclaración. Yo tenía marcado en el cronograma de trabajo que sería para a más tardar el 15 de marzo, Sí. considerando los 6 meses. A lo mejor estoy ahí mal, pero corríjanme. Digo, nada más para que no nos vayamos a ir con esa fecha y que chequemos cuál es la correcta. Para mí sería en marzo, pero bueno, ahí corríjanme. Sí, tiene que ser justamente 6 meses, ahora es que los meses de la fecha que coincida, o si dicen que es cuando el 15 de El septiembre, 15 de cuando, marzo, tiene razón la compañera Lulú, es 15 de ajá, marzo, ok, porque entonces si 15 de marzo. inicia la otra administración, tendría que ser 15 de marzo. Ah, Perdón, Lulú, correcto, tienes sí, es que bueno, no revisé bien el periodo, el calendario, pero sí, bueno, si son 15 de marzo serían entonces los 6 meses para el 15 de septiembre, ¿verdad? Me comentan que hay cambio de administración. es correcto. Ok, sí, entonces, pues con esa previsión de tiempo, ¿no? Entonces, digamos que ahorita pues está perfecto, es un tiempo suficiente para ir planeando, para conocer, ¿no? Todos los detalles que abarca, ¿no? Este proceso de entrega-recepción. Entonces, ya que vimos esta parte de las constituciones y en específico la legislación que nos determina el proceso de entrega-recepción, ya podemos empezar a abordar el tema ya con el cual entramos en materia, con los que van a regir los insumos que considera esta entrega-recepción. Y nos vamos a referir, como les comentaba, a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y a la Ley de Disciplina Financiera para entidades federativas y municipios, ¿no? Donde ya vamos entrando en materia y vamos a referir cuáles son los preceptos o los aspectos que debemos de considerar de estos dos ordenamientos, ¿no? No, les digo, no es para todos. En este caso sí vamos a hablar de Ley de Disciplina Financiera, Ley de Contabilidad Gubernamental, incluso ahorita más adelante de Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. Y hasta ahí vamos a comentar el tema para ya empezar a comentar otros conceptos, pero sí llevarnos como una noción de este marco legislativo, ¿no? Que nos va regulando. Entonces, les decía yo que la Ley General de Contabilidad Gubernamental pues nos va a determinar que, por ejemplo, en el artículo 52, los estados financieros y demás información presupuestaria, programática y contable que emanen de los registros de los entes públicos serán la base para la emisión de los informes periódicos y para la formulación de la cuenta pública anual, ¿no? Entonces, bueno, pues a través ya de este artículo 52 sabemos que en nuestra entrega-recepción un elemento sustantivo, un punto crucial, pues va a ser la integración y el reporte de los estados financieros y toda la información presupuestaria, programática y contable que abarca, ¿no? Son 17 estados financieros que incluye los estados financieros armonizados. Entonces toda esta información es a la que se refiere este artículo 52. El artículo 54 de esta Ley General de Contabilidad Gubernamental nos determina que es la información presupuestaria y programática que forme parte de la cuenta pública deberá relacionarse en lo conducente con objetivos y prioridades de la planeación para el desarrollo.
les digo, o sea, bueno, lo que les voy planteando son aspectos que debemos de tomar en cuenta, son tips normativos, legales, que van a determinar tanto nuestra entrega-recepción, pero también tienen que ver con el tema de la rendición de cuentas o la cuenta pública que rinden los ayuntamientos. Entonces, nos dice que la información presupuestaria y programática, o sea, todo lo que sean estados financieros y todo lo que sean estados presupuestales y temas, reportes de avances programáticos, porque también ya ahora la información financiera gubernamental está sustentada en un marco, en una estructura programática. Y está organizado, descansa sobre las bases de una estructura programática, porque justamente aquí este artículo 54 nos dice que todo esto debe relacionarse en lo conducente con los objetivos y prioridades de la planeación para el desarrollo, es decir, que deben de estar plenamente justificado el uso de los recursos públicos que hicimos durante todo nuestro periodo, nuestra gestión, y que debe de estar guardar consistencia con pues nuestro plan municipal de desarrollo, con los objetivos y metas que nos planteamos cada año en el presupuesto de egresos del municipio, y a su vez los 3 años que componen la gestión deberán de ser contenidos en la planeación del desarrollo, que no es otra cosa que el plan municipal de desarrollo. Luego, entonces, ¿qué tenemos que cerciorar o verificar? O sea, ya sea que estemos en la parte si estamos en la parte de la comisión de entrega, pues que cumplamos justamente con esta consistencia de la información, que sea alineada a los objetivos y prioridades de la planeación para el desarrollo, todo lo que hayamos gastado, dispuesto, todas las obras y programas y proyectos que se hayan ejecutado durante la gestión del gobierno municipal, debe de estar prevista, señalada, no debe tener un porqué, ¿no? Estar justificada en la planeación para el desarrollo. Si estamos en la comisión de recepción, o sea, del otro lado, si es la autoridad que se va a recibir, pues también, digamos que en la revisión justamente de este expediente de la entrega-recepción, deberemos de poner atención, poner énfasis en que sea consistente el uso de los recursos públicos con el cumplimiento de los objetivos y las prioridades de la planeación para el desarrollo, ¿no? Como les decía, que cada un año de las gestiones que compone al gobierno saliente, el gobierno municipal saliente, estén contenidos en su plan municipal de desarrollo, y a su vez que lo que se ejecuta cada año sea consistente con lo que aprobó el Cabildo dentro de su presupuesto de egresos para cada año, porque cada año aprueba el presupuesto de egresos, pero no aprueba nada más cifras, ¿no? Sino aprueba qué vamos a hacer con ese presupuesto que nos autoriza, ¿no? Y lo que vamos a hacer, pues está contenido en los programas presupuestarios y en la matriz de indicadores de esos programas presupuestarios, ¿no? Esos programas presupuestarios tienen objetivos, fines, propósitos, y que se va organizando en cuanto a actividades. Entonces, esas actividades son a las que se destinan los recursos públicos. Esas actividades o proyectos, ¿no? En el caso de obras. Entonces, sí es importante, ¿no? Detenernos, porque se escucha o se lee muy práctico, muy sencillo, pero si ya vemos las implicaciones que tiene esta noción de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, pues ya como que sí nos genera un poquito de peso, ¿no? En cuanto a las responsabilidades en la administración y ejecución de los recursos públicos. Luego, el artículo 75, pues ya en específico para los municipios, establece que se enviarán a las entidades federativas información sobre la aplicación de los recursos de los fondos de aportaciones para infraestructura social municipal, el FISM, ¿no? Que es una fuente de financiamiento muy común, muy representativa en los municipios. Deriva del ramo 33. Y específicamente la Ley General de Contabilidad Gubernamental establece una obligación para este tipo de información que se genere sobre el uso de los recursos del FISM. Según el artículo 75, se debe de remitir información a las entidades federativas, ¿no? Lo que tenemos que hacer es cuidar, verificar que el municipio esté cumpliendo, ¿no? Con esa disposición, con esa obligación que tiene.
que generalmente esta obligación la coordina la entidad federativa, se les da cumplimiento, porque si no lo hace, pues también la federación lo sanciona. Entonces sí hay que verificar, porque a veces se entrega fuera de tiempo, ¿no? Entonces también eso tiene sanción, si se entrega fuera de tiempo, o si hay inconsistencias en la información, puede que haya observaciones. O sea, cuando empieza a haber observaciones en la cuenta pública, generalmente se da por estas cosas: porque no se cumplió a tiempo con la disposición, porque no iba completa la información, porque es inconsistente la información, ¿no? Entonces, los planteo porque, digo, en torno de este marco legal, son justamente las observaciones que posteriormente llegan o tiene un municipio, ¿no? En su proceso de rendición de cuentas. Y a veces también, o sea, les digo, las observaciones se tienen no solo de la instancia fiscalizadora local, ¿no? Que podría ser la auditoría superior de su estado, ¿no? O órgano fiscalizador del estado que tengan, sino que también puede provenir alguna observación, auditoría de la misma Auditoría Superior de la Federación por algún incumplimiento que se derive de estas obligaciones que les comento. Bueno, en cuanto a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y digo, independientemente de que más adelante vamos a ver cuáles son los estados financieros armonizados, cuáles van a ser propiamente los insumos de la cuenta pública. Pero aquí estamos viendo básicamente el marco institucional y el marco legal que nos está determinando, nos rige, ¿no? Entonces vamos a ver temas sustantivos de la legislación que nos van a orientar para hacer una entrega-recepción que nos genere mucha certeza, ¿no? Que cuando concluyamos, o sea, para quien concluya una administración, pues que lo haga de la mejor forma posible y se vaya muy tranquilo. Y también, pues, para el que recibe, que también tenga la certeza de que está recibiendo algo que se apega a la legalidad. Y si no lo hace, bueno, pues también esta es una referencia como para saber qué tenemos que cuidar, qué aspectos tenemos que ir revisando cuando nos entreguen la administración. En cuanto a la ley de disciplina financiera para Maestro, entidades, mande. perdóneme que lo vuelva a interrumpir. Sí, no, dígame. No estamos viendo su presentación. Ah, ¿no se está proyectando? No, A ver, gracias. déjeme ver. La vuelvo a compartir. ¿Ya tiene, se interrumpió o apenas se interrumpió? Hace como par de minutos, Ah, correcto. A ver, permíteme. pero no lo quería yo interrumpir. No, Estaba no, yo está bien. corroborando con mi compañera que no fuera mi computadora. A ver, permítame. Mm. A ver. ¿Ya se está visualizando? Sí, maestro, dame unos segundos. estamos bien. Ya, Sí. maestro, gracias. Sí, ya se ve. ¿Ya se ve? ¿Se dejó de ver cuando estábamos hablando de Ley General de Contabilidad Gubernamental o desde antes? Ahorita le digo cuál fue la última toma que tengo. Ajá. Desde la lámina anterior donde estaba el artículo 134. Desde acá, es que sí, yo vi que había un inconveniente. Ok, entonces, sí, bueno, pues hablamos ya, ¿no? Del artículo 138. Sí, pues nos perdimos la parte esta de la ley orgánica del municipio del estado de Zacatecas. Y aquí traigo así como los artículos que fui comentando, ¿no? El 45, el 87, el 250. Ya no seré reiterativo, pero sí, bien, bueno, viene acá, ¿no? Sí, de La todas lámina. formas ya está en Brightspace su presentación, maestro. Correcto, ¿no? En Ley General de Contabilidad Gubernamental ya, digo, lo estuvimos comentando, pero está el artículo 52, el 54 y del artículo 75, este último que comentábamos acerca de la información que se tiene que rendir respecto al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal. Y en este momento iba yo a abordar los aspectos, los tips en cuanto a la ley de disciplina financiera para entidades federativas y municipios. Y bueno,
¿cuáles son los aspectos que tenemos que identificar de la ley de disciplina financiera que nos van a servir mucho, bueno, en este proceso de entrega-recepción? Que el artículo 18 de esta ley nos dice que las iniciativas de las leyes de ingresos y los proyectos de presupuestos de egresos de los municipios se deben elaborar conforme a lo establecido en la legislación local aplicable, ¿no? Que ya lo sabemos, nos dice ahí que, bueno, más o menos la legislación nos dice qué es lo que tenemos, a qué principio nos tenemos que apegar para el uso de los recursos públicos, ¿no? Pero también nos dice que debemos de seguir la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las normas que emite el Consejo Nacional de Armonización Contable, que también nos determinan algunos formatos que tenemos que integrar a esas iniciativas de la Ley de Ingreso y de los proyectos de presupuesto de egresos. Y que esta información, bueno, que estas leyes de ingresos y proyectos de presupuesto se deben de formular con base en objetivos, parámetros cuantificables e indicadores del desempeño. Deben de ser congruentes con los planes estatales y municipales de desarrollo y los programas derivados de los mismos, que es lo que les comentaba hace rato, ¿no? Cuando hablábamos del Plan Municipal de Desarrollo. Y que incluirán cuando menos objetivos anuales, estrategias y metas. Entonces aquí ya nos dicen pues, cómo deben de estar nuestras iniciativas de las leyes de ingresos y los proyectos de presupuestos de egresos de los municipios, porque con base en estos será que hagan la revisión de la cuenta pública, ¿no? Con la que se evalúe si aprueba o no una administración, ¿no? El uso del presupuesto que se le autorizó para cada año. Y a su vez el artículo 30 establece que las entidades federativas y los municipios podrán contratar obligaciones a corto plazo sin autorización de la legislatura local, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones. Y la fracción 2 de ese artículo 30 establece que las obligaciones a corto plazo queden totalmente pagadas a más tardar 3 meses antes de que concluya el periodo de gobierno de la administración correspondiente, no pudiendo contratar nuevas obligaciones a corto plazo durante esos últimos 3 meses, ¿no? Entonces, bueno, esto nada más es pues una acotación, una referencia para que, bueno, lo tengamos presente en el caso de que se llegara a requerir la contratación de una obligación a corto plazo, ¿no? Porque, y bueno, incluso en el contexto actual de la desaceleración económica a causa de la contingencia sanitaria que estamos viviendo y que derivado de eso han caído las fuentes de financiamiento de los gobiernos locales, de los municipios, pues sí podría ser tal vez que derivado de esta circunstancia, como les comento, un municipio que no haya hecho una previsión adecuada de las obligaciones que tiene que cumplir durante el año, el ejercicio fiscal, en algún momento se quede corto, o sea, que no logre las metas de captación de ingresos que le permitan financiar sus obligaciones o las necesidades, los requerimientos del ayuntamiento. Entonces, va a tener que, en algún momento, si no se hace una previsión adecuada, pues tendría que contratar un crédito de corto plazo, ¿no? Una obligación a corto plazo. Bueno, pues entonces hay que tener presente que la Ley de Disciplina Financiera establece que estas obligaciones a corto plazo que se requieran para financiar al ayuntamiento, pues deben de quedar totalmente pagadas a más tardar 3 meses antes de que concluya el periodo de gobierno de la administración, ¿no? Y que no se pueden contratar nuevas obligaciones en esos últimos 3 meses, o sea, para tenerlo también muy, muy presente, ¿no? Como parte de estos aspectos de los tiempos de la entrega-recepción. Y bueno, después de hablar acerca de estas leyes armonizadas, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Disciplina Financiera, que también aquí, bueno, están en este tabular que presenté, en este tablero de legislación, bueno, ya estaríamos pasando a hablar acerca de las responsabilidades, que también es un aspecto bien importante que tengamos en cuenta, porque justamente dependiendo de la perspectiva que tengamos, ¿no? Si va a ser desde
el punto de vista de una administración que apenas va a ingresar, bueno, pues qué aspectos tenemos que revisar, ser exhaustivos en la revisión, pero también si va a ser, si somos una administración que está concluyendo, pues tenemos que revisar y que ser muy escrupulosos, muy minuciosos en la revisión de si alguno de nuestros funcionarios no incurrió por omisión o por comisión, ¿no?, en alguna responsabilidad. Y aquí viene un tema importante, tal vez alguno de los participantes en el diplomado ya ha tenido la curiosidad, ¿no?, o la oportunidad de revisar este tema de las responsabilidades de los servidores públicos, pero aquí hay una particularidad. Ya como tal, las leyes de responsabilidad de los servidores públicos de los estados ya fueron básicamente derogadas en lo sustantivo. Ya actualmente está aplicando la Ley General de Responsabilidad de los Servidores Públicos. Es una ley ya armonizada, es una ley que aplica para todos los estados y para todos los municipios del país. Entonces, como tal, ya, pues ya son o sea, con base en esa Ley General de Responsabilidades nos pueden revisar y sancionar, les digo, autoridades fiscalizadoras a nivel federal, a nivel estatal. Entonces, son muy reveladoras y quise plantearles aquí algunos de los aspectos más relevantes de esta ley de responsabilidades. Yo les recomiendo, si tienen oportunidad, que esta sí la revisen, que le den una leída, sobre todo en algunos aspectos que vamos a revisar justamente ahorita, que es el artículo 49. Irse a revisar, pero a detalle, ¿no? Este artículo 49 y el otro, el que sí establece cuáles son faltas administrativas graves, ¿no? Entonces, en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, el artículo 49 nos establece cuáles son las faltas administrativas que no son graves, ¿no?, en las que puede incumplir el servidor público cuyos actos u omisiones incumplan o transgredan lo contenido en las siguientes obligaciones, ¿no? Y aquí es cumplir con las funciones, atribuciones o comisiones encomendadas, ¿no? Pues es una falta, pero no es grave, ¿no? Sí es señalada. Entonces tenemos que revisar cómo estamos, ¿no? Si alguno de los trabajadores o de los funcionarios durante el desempeño de su comisión por parte de la Contraloría fue objeto de algún extrañamiento, de alguna observación de no haber cumplido, ¿no?, con sus funciones, atribuciones y comisiones. Luego también, si no se denuncian actos u omisiones que en ejercicio de sus funciones llegara a advertir, ¿no? O sea, si no denuncia lo que es un acto indebido o una omisión, también, ¿no?, puede ser, incurre en falta administrativa no grave. Esto generalmente se determina una vez que ya revisaron, ¿no?, alguna situación, alguna denuncia ciudadana, o durante la revisión de la cuenta pública, si hay una observación o una denuncia por parte de la instancia fiscalizadora, es cuando empiezan a determinar, ¿no?, si las faltas son graves o no graves. También se deriva una falta administrativa no grave es por registrar, integrar, custodiar y cuidar, por no registrar, no integrar, no custodiar o no cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo o comisión tenga bajo su responsabilidad. También porque omitir o incumplir la supervisión a los servidores públicos que estén bajo su cargo, ¿no?, que estén sujetos a su dirección y que, que no hayan cumplido con las disposiciones, ¿no?, de este artículo. Entonces, básicamente es por un tema ahí de falta de supervisión y control al personal que tiene uno a cargo, ¿no? El que no cumpla con las disposiciones o las funciones propias de su cargo, pues también es una falta administrativa no grave. Pero tenemos las faltas graves, ¿no? El anterior que les comentamos es el artículo 49 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Está el artículo 51 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en donde ya sí nos establece que las conductas previstas en este capítulo constituyen
faltas administrativas graves de los servidores públicos y que estas ya sí dan pie a sanciones o promoción de sanciones penales por parte pues, de las instancias que tienen a su cargo la revisión o la fiscalización de la administración pública, ¿no? Y decimos que incurrirá en cohecho el servidor público que, y ahí establece, ¿no? ¿Cuándo es un servidor público está incurriendo en cohecho? ¿Cuándo se colude con un particular o con otro servidor, pero básicamente con un particular para llevar a cabo una conducta indebida, ¿no? Entonces, está identificado, ¿no? Dice, pasa esto. Y después, esta misma Ley General de Responsabilidades Administrativas va señalando, ¿no? Cuáles son las faltas graves, pero posteriormente dicen a qué se hace acreedor o qué tipo de sanción o qué tipo de pena puede llegar a tener ese servidor público, ¿no? Entonces, es una parte bien, bien importante que la tengamos presente para nuestro proceso de entrega-recepción, ¿no? Porque invariablemente o sea, no, tampoco ninguna administración es perfecta. Todas las administraciones tienen fallas, inconsistencias, situaciones que circunstancialmente o como decimos, por omisión o por comisión de algún servidor público genera un problema, ¿no? Que involucra recursos públicos. Entonces, si eso sucedió, que eso puede pasar, todo donde interviene, donde está involucrado el factor humano, es factible, es susceptible de estas fallas, de estos errores, de estas conductas. Entonces, durante el proceso de entrega-recepción, podemos ir identificando justamente qué tipo de conducta pudo haber acontecido, sucedido y, bueno, pues tratar de atenderla, ¿no? En su momento, pues dar vista, ¿no? Dar vista a la Contraloría, tener integrados los expedientes respectivos, todo lo que nos lleve a aclarar, ¿no? Hacer una aclaración de este tipo ¿sí? Ay, qué pena, bien burra. Bien, también establece que cometerá peculado el servidor público que, y tipifica, ¿no? ¿Cuál es o sea, cuándo es cuando un servidor público llega a comer peculado, llega a cometer peculado y más adelante se establece cuáles son las sanciones, ¿no? De las que será objeto. También igual, para el caso de el servidor público que desvíe recursos, bueno, establece cuál es esta conducta, ¿no? Será responsable del desvío de recursos el servidor público que, y describe, ¿no? Cuándo es desvío de recursos, porque no es lo mismo peculado que desvío de recursos públicos. Por ejemplo, peculado básicamente es beneficiarse, obtener un beneficio personal al hacer uso de los recursos públicos, ¿no? Beneficiarse de forma personal, ¿no? Incurrir en ese tipo de conducta. Y el desvío de recursos públicos es simple y sencillamente si un recurso me lo autorizaron para un fin específico y yo le cambio sin avisar a nadie, sin pedir la autorización correspondiente y determino que es prioritario para mi dependencia o para el encargo que yo tengo utilizar esos recursos para otros fines y no para los que me lo autorizaron, entonces estamos incurriendo en desvío de recursos. Y aunque hayamos hecho, o sea, aunque se haya querido hacer un bien, aunque pensamos que estamos actuando de forma correcta, si no lo hacemos si no se hizo a través del procedimiento de las formalidades correspondientes, el cambiarle el destino a un recurso público para el que fue autorizado, implica un desvío. Y ese desvío puede tener consecuencias, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo tenía previsto para destinar a una campaña de vacunación recursos públicos y digo, no, es más importante ejecutar esta obra que la población me está demandando y no llevo a cabo la formalidad correspondiente para hacer esa adecuación presupuestal y programática y lo desvío, y máxime que se trate de recurso federal, no, bueno, entonces se incurre en una grave falta, ¿no? Entonces, eso es desvío de recursos, aunque nadie
se haya beneficiado, aunque nadie se haya apropiado de esos recursos públicos, que no son el simple hecho de, por no haber seguido el procedimiento normativo correspondiente, da pie a un desvío de recursos públicos y forma parte de una falta administrativa grave. Y también es una falta administrativa grave la utilización indebida de la información. Esto es decir, pues, sustraer información, revelar información, hacer un tráfico de información que tenga a su resguardo el servidor público y que tenga que ver con procesos críticos, con intereses del gobierno municipal. Si ese servidor público se benefició por la utilización indebida de información, también significa una falta administrativa grave. También es una falta administrativa grave en actuar bajo conflicto de interés, ¿no? Y ya está perfectamente definido ahí qué tipo de cuando un servidor público actúa bajo conflicto de interés. Es decir, que igual beneficie a alguna persona, ya sea física o moral, a través del desempeño de su cargo, ¿no? Que lo utilice para beneficiar a alguien, ¿no? A los intereses económicos de alguien, ¿no? Entonces, actuar bajo conflicto de interés. Será responsable de contratación indebida y volvemos a lo mismo. A lo mejor tenemos un presupuesto autorizado y sin haber solicitado la autorización correspondiente de suficiencias presupuestales, sin haber hecho un procedimiento de adjudicación de alguna compra, hacemos una contratación directa o hacemos una contratación comprometiendo recursos del erario público. Bueno, pues también, o sea, si no lo hicimos bajo el procedimiento debido o adecuado, se nos puede señalar, acusar de contratación indebida, ¿no? Entonces también es muy común que eso acontece, que por algún descuido, por desconocimiento, por cualquier circunstancia, si se incurre en contratación indebida, pues también es identificado o señalada como una falta grave, ¿no? Y eso, bueno, pues lo va identificando la autoridad fiscalizadora. Cuando revisan nuestros expedientes, van viendo si lo hicimos en apego a los procedimientos o si incurrimos, o sea, si detectan algún tipo de inconsistencia, algún tipo de indicativo que cometimos alguna falta, nos van a hacer el señalamiento, ¿no? Correspondiente. También, bueno, señala lo que es el enriquecimiento oculto y ya establece qué puede ser el enriquecimiento oculto, que generalmente eso va asociado al tema de peculado, ¿no? Pero bueno, también establece que, por ejemplo, si dejamos de revelar en nuestra entrega-recepción un bien que adquirimos, ¿no? Porque alguien nos lo donó, o si, por ejemplo, hay servidores públicos que todavía pues tienen a sus papás, y si sus papás le pueden regalar un vehículo, ¿no? Si tienen una donación de ese tipo, o reciben una donación, una herencia de una casa, pero lo omitimos o no lo revelamos en nuestra entrega-recepción, en nuestra declaración patrimonial. Si nos determinan que tenemos un enriquecimiento y que lo hemos ocultado, también es una falta administrativa grave, porque nos dan la oportunidad de hacer la declaración patrimonial en su momento adecuado. Y ojo, aquí incluso hago un paréntesis y me detengo porque en el caso de Zacatecas igual son muy enfáticos en el tema de la presentación de las declaraciones patrimoniales. Forman parte de la entrega-recepción del gobierno saliente. Entonces, cuidado, ¿no? Con este tema del enriquecimiento oculto. No revelar bienes que nos fueron donados, que adquirimos, que estén a nuestro nombre y que no los hayamos revelado en nuestra declaración patrimonial, porque la entrega-recepción obliga en el estado de Zacatecas a que se incorporen esas declaraciones patrimoniales de los servidores públicos. Al menos yo creo que de los titulares, de los secretarios, bueno, de los funcionarios mayores, ¿no? Entonces sí, vale la pena tener presente esta parte, ¿no? Del enriquecimiento oculto. Luego,
comete tráfico de influencias, el servidor público que, obviamente, ¿no? Que haciendo uso de su cargo, de la información que tiene bajo su resguardo, pues empiece a utilizarla, ¿no? Para obtener algún beneficio personal, ¿no? Pues, incurre en tráfico de influencias. También es responsable de encubrimiento el servidor público que, pues que no, conociendo y detectando una conducta ilícita, una conducta indebida, o que que haya sido su personal a cargo quien cometió esta conducta indebida y que no fue revelada pues sí, que no fue denunciada, pues puede recurrir incurrir en encubrimiento, ¿no? No solamente en haber, en no revela porque está la falta no grave, ¿no? De no haber revelado un hecho ilícito, ¿no? Sino aquí, si está bajo nuestra supervisión o nuestra custodia, un personal y los recursos que tiene a su cargo, y nosotros, si así se demuestra, habiéndolo conocido, no lo denunciamos, entonces incurrimos en encubrimiento, ¿no? Y también, bueno, por último, en desacato, ¿no? Cometen desacato el servidor público que, pues, sabiendo las obligaciones de su encargo o habiendo tenido una instrucción en firme por parte de sus superiores, no lo haya ejecutado y que eso a su vez, pues, haya ocasionado un daño a la administración, al erario, pues también, ¿no? El desacato en ocasiones llega a ser una falta administrativa grave, ¿no? Entonces, sí era importante que tengamos presente todos este tipo son las más relevantes, ¿no? Trae algunas más la ley, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, pero pues sí, es oportuno que conozcamos los aspectos por los cuales, que generalmente un fiscalizador, una instancia fiscalizadora y los auditores están enfocados. Es su trabajo de ellos, identificar este tipo de irregularidades, cualquier tipo de inconsistencias que haya en nuestros expedientes y que tengan que ver, o sea, se pueden revisar incluso, a ver, bueno, de un procedimiento de adjudicación, a ver, las empresas, actas constitutivas, quiénes son los dueños de estas empresas, ¿no? ¿Cuáles son los accionistas? A ver, y hacen un cruce si no tienen una relación de parentesco con con los funcionarios del gobierno municipal, ¿no? También del gobierno estatal. O sea, ese nivel llega a la fiscalización. Quien tiene procedimientos más agudos en este aspecto es la Auditoría Superior de la Federación, pero ya las instancias fiscalizadoras estatales también ya han depurado sus métodos y cada vez son más agudos, ¿no? Entonces sí van detectando si hay un posible peculado, si hubo una falta de control administrativo en la ejecución de un contrato y no está suficientemente demostrado que, por ejemplo, un proveedor ingresó el pedido de mercancías que tenían que haber entregado al almacén, ¿no? Y si detectan ahí una inconsistencia en esa parte del proceso, entonces de inmediato, ¿no? Pueden pues denunciar algún tipo de peculado o de daño al erario público, ¿no? Entonces sí es importante que todo este tipo de conductas o de ilícitos los tengamos bien identificados porque justamente con este crisol, con este lente de todo este tipo de posibles irregularidades, nos van a revisar. Entonces, cuando integremos nuestros expedientes, que bueno, más adelante vamos a ver ese tema, pero pues lo tenemos que hacer con justamente esa perspectiva, esa mirada de la rendición de cuentas. O sea, la rendición de cuentas no nada más es de, bueno, aquí está mi documentación comprobatoria, ya cumplí y, bueno, pues revisen, ¿no? Mis estados financieros, no. O sea, el tema de la rendición de cuentas es, sí, presentarla, sí, ser transparente, pero justamente someterse a un examen, porque realmente es un examen, ¿no? Es un examen que lleva a cabo una instancia fiscalizadora a una administración, ¿no? Y esa administración pues tiene responsables, ¿no? Entonces, es un examen que le hacen a la autoridad, al presidente municipal y a sus funcionarios de cómo se condujeron en el uso de los recursos públicos. Entonces,
insisto, es un tema que a simple vista, a simple lectura, parece sencillo, parece práctico. Ya cuando ve uno a detalle las implicaciones, sí va cobrando, digámoslo así, seriedad, ¿no? El tema de manejo de recursos públicos. Y como siempre digo, los que nos dedicamos también al tema de la administración pública, del uso de los recursos públicos, pues siempre lo interesante y la inquietud que tiene quien llega a un gobierno, pues es básicamente de pues utilizar, ¿no? De que se utilicen los recursos públicos y yo no descarto que la mayoría tiene fines nobles, ¿no? Fines válidos, ¿no? De beneficiar a la sociedad, a la población, a la ciudadanía. Pero a veces justamente en ese ánimo de generar el bien, a veces no revisamos que lo hagamos por las formas, los procedimientos adecuados y también las personas. O sea, si las personas no conocen los alcances que pueden tener sus acciones ya en el uso de una investidura pública, en el uso de un cargo público, pues podemos llegar a incurrir en alguna de estas causas de responsabilidades, ¿no? Entonces sí, les digo, es un tema a veces que por descuido se puede incluso caer, o sea, buscando hacer el bien, en un descuido se puede incurrir en una responsabilidad. Entonces, esto sí, igual es como un tema sí me detuve mucho en hablar el tema de responsabilidades porque va involucrado, o sea, es un tema ineludible, no es muy insistente el proceso de entrega-recepción, pero al final se traduce en eso. O sea, el examen, la revisión de una cuenta pública o el examen, la revisión de un acta de entrega-recepción y sus anexos incluye justamente que, pues a veces se busque incluso detectar que haya sido, incluso aunque no haya sido así, a veces se interpretan, ¿no? La autoridad fiscalizadora observa, ¿no? Y ya depende de uno ir justificando, ¿no? Depende del sujeto obligado, va justificando la forma en que se ejercieron los recursos. Si tenemos todos los elementos justificatorios y toda la evidencia documental, ¿no? Que nos respalde, pues estará excelente, ¿no? Que ese es justamente también el propósito de ir organizando y conduciendo este proceso de entrega-recepción, ¿no? El propósito es justamente tener toda esta información al alcance, a la mano, porque va a ser la que nos ayude, pues, a primero llevar un proceso de entrega-recepción ordenado, organizado, ¿no? Pero en segunda instancia, pues porque es el principio de nuestra rendición de cuentas, ¿no? Y si hay alguna observación o algún tema que se preste a una polémica, bueno, tengamos todos los elementos para poderlo explicar, ¿no? Desactivar de la forma más legal, ¿no? De la forma más transparente posible. Les comentaba yo de la ley de entrega-recepción del estado de Zacatecas, ¿no? Ya de manera muy estructural o destacando nada más los aspectos relevantes, les digo, la ley inicia, ¿no? Planteando, ¿no? O define, el proceso de entrega-recepción es un acto legal obligatorio de interés público por el cual los sujetos obligados entregan y reciben recursos públicos. Aquí sí les digo es de exhaustiva. Entregan y reciben recursos públicos, documentación, información y asuntos de su competencia, así como derechos y obligaciones de que disponen para desempeñar su empleo, cargo o comisión. Y después ya establece cuál es el objeto. Para los servidores públicos salientes, el objeto del proceso de entrega-recepción es rendir cuentas de los recursos públicos administrados, ejecutados y recibidos. Hay una redacción más ahí, pero bueno, dice, así como efectuar la entrega de los bienes, derechos y obligaciones que en el ejercicio de sus funciones hubieran tenido bajo su responsabilidad. Y para los entrantes, el objeto del proceso de entrega-recepción es recibir los bienes, derechos y obligaciones para el desempeño del empleo, cargo
o comisión, ¿no? Que vayan a desempeñar. Entonces, pues si se fijan, la carga de responsabilidad es un poquito más para los servidores públicos salientes, porque pues tenemos que rendir cuentas de recursos públicos administrados, ejecutados y recibidos. Y a su vez, pues entregar los bienes, derechos y obligaciones que tuvimos bajo nuestra responsabilidad. Como es tan amplia la ley de entrega-recepción, y también les digo, pues también nuestras sesiones son pues limitadas en cuanto a tiempo, quise que tuviéramos un panorama, un esquema de lo que trae esta ley de entrega-recepción del Estado de Zacatecas. Digo, para quien ya tuvo la oportunidad de revisarla, pues bueno, esto va a ser solamente un repaso, pero para los compañeros que igual que yo, empezamos a conocerla, ¿no? a asimilarla, a aprender un poco más de cómo organiza el proceso de entrega-recepción, pues nos da una idea, una noción de qué tan exhaustiva es, ¿no? esta ley. Y les comento, o sea, de hecho hace ratito leímos el objeto, ¿no? Bueno, pues aquí ya se los pongo los temas que va regulando, que aborda esta ley de entrega-recepción. Pues por principio de cuentas se define su objeto, ¿no? El objeto de la entrega-recepción o de la ley. Es un glosario para que no nos interpretemos de forma errónea los conceptos que se estarán manejando regularmente en la entrega-recepción. Aquí está bien interesante porque dice interpretación y supletoriedad, o sea, quién está facultado para interpretarla y a su vez define lo que no regule la ley de entrega-recepción, o sea, si nos faltara algún aspecto que regule, porque así lo prevén también quien la elaboró y quien autorizó, ¿no? Que la autoriza el Congreso, pero dicen lo que no te puedo definir con exactitud o con precisión en la ley de entrega-recepción, lo puedes encontrar y también ya establece qué legislación, ¿no? Está la ley de administración de justicia administrativa del Estado de Zacatecas. Es bien importante esto porque les digo, o sea, incluso identificamos cuáles son la legislación supletoria que podemos aplicar si en caso de esta ley no fuera específica, ¿no? En algún aspecto de la entrega. Luego, pues la definición como tal de la entrega-recepción, el objeto del proceso, nos establece las etapas, que vamos a verlas aquí más adelante, pero está interesante porque para que no nos perdamos, o sea, incluso a lo mejor una parte del ejercicio de este diplomado de este módulo era identificar estas etapas. Pues para el caso de Zacatecas, solamente las vamos a referir porque ya están definidas las etapas, o sea, no hay que hacer una construcción, una construcción teórica nosotros, o definir algo, o no es necesario tener una referencia teórica porque aquí esta propia ley ya nos define cuáles son las etapas. Luego, cuáles son los sujetos obligados, porque, ojo, o sea, esta ley de entrega-recepción refiere a las entregas-recepciones, tanto las institucionales, las obligatorias, pero también las individuales. Entonces es amplia, no nada más aplica para el caso de que, o sea, sí cubre o refiere a cuando concluye un periodo constitucional, pero también, o de un gobierno, ¿no? Pero también regula los otros poderes, al poder judicial, al poder legislativo y a los entes autónomos, y a la administración paraestatal y para municipal también. Entonces les digo, es una ley, pues sí, ya robusta, me imagino que sí, ya bueno, ya tiene tiempo y aparte la han ido complementando, la han ido perfeccionando. Entonces está, les comentaba, la entrega-recepción institucional, que es a la que se refiere a todo un gobierno, ¿no? En este caso, el gobierno municipal. Aborda el tema del comité de entrega-recepción y les decía yo,
el comité de entrega-recepción se conforma de 2 comisiones. O sea, el comité está hecho o se constituye con la comisión de entrega, que es la primera que arranca, con la primera que inicia los trabajos de la entrega, o sea, de integrar toda la información. Pero también está la comisión de recepción, que esa se integrará una vez que ya hay una autoridad electa, como comentábamos al principio, ¿no? En la primera diapositiva. En la primera diapositiva, ¿no? Entonces, sí es importante, ¿no? Que vayamos identificando, ¿no? Hay un comité que va a ser cuando ya tenemos a las 2 comisiones interactuando, ¿no? Ese va a ser el comité de entrega-recepción y es el que va a llevar a cabo el proceso protocolario, que también lo marca esta ley. Por eso está bastante interesante, ¿no? Cómo se va desarrollando, nos va explicando cómo incluso por orden de aparición, ¿no? Cómo van generándose estas instancias que participan, estos participantes del proceso de entrega-recepción. Luego dice, instalación de la comisión de entrega, que justamente, ¿se acuerdan? También es lo que comentábamos al principio de esta sesión. Va a haber un inicio formal, que pues, ya lo establece el Cabildo, de quienes son designados para llevar a cabo para integrar esta comisión de entrega y cuáles van a ser las actividades que tienen a cargo. Primero dice la instalación, cómo se instalan y luego quiénes la integran. Entonces, todavía más exhaustivo, no solo es cómo y en qué momento se deben instalar y quién las instala, sino también quiénes las van a integrar, bueno, la comisión de entrega. Dice comisiones de entrega porque se refiere a todos los municipios, ¿no? Pero bueno, ¿quién integra esa comisión de entrega? Y luego vamos más allá, y aquí está, o sea, va haciendo lo interesante de esta ley de entrega-recepción del Estado de Zacatecas, que nos crean la figura de la coordinación técnica. En el pasado, bueno, en otro grupo de este mismo diplomado, en este módulo, yo hablaba de esta figura, ¿no? Que es importante, pero esta figura se constituye o la designan de manera informal, por así decirlo, en otras entidades, caso particular el Estado de Puebla. Aquí, en Zacatecas, aquí ya la ley lo define, a ver, tiene que haber una coordinación técnica. O sea, sí va a haber comisión de entrega, hay un comité de entrega-recepción también, que ya es cuando ya están funcionando los 2 grupos de transición. Pero antes que esto, o sea, junto con la comisión de entrega, tiene que haber un coordinador técnico, es como secretario técnico, el que va a llevar a cabo este proceso de acopio de la información que va a constituir el expediente, ¿no? En Zacatecas se le denomina el expediente de la entrega-recepción. Y esta coordinación técnica es como la gerencia de la entrega, y a su vez esta coordinación técnica va a tener comunicación con todas las áreas del gobierno municipal, y en cada área del gobierno municipal tendrá que designarse un enlace. Ya no fui más, porque si no iba a rebasar como que este tablero, pero bueno, hasta ese nivel de detalle tiene, ¿no? Que esta coordinación técnica, ¿qué funciones tiene? Que más adelante viene, ¿no? Hay que la responsabilidad de los que intervienen en el proceso de entrega-recepción, pero como tal, o sea, ya la ley establece que esta coordinación técnica, qué funciones a cargo tiene y de quiénes se va a auxiliar para integrar la información, ¿no? También habla de la comisión de recepción, quiénes la van a integrar, que se tiene que avisar de que ya hay una comisión de recepción. O sea, les digo, cubre hasta el tema del protocolo, ¿no? Porque dice, a ver, tu comisión de recepción no nada más desde que tocas a la puerta o le echas una llamada el alcalde electo le echa una llamada al alcalde saliente, ¿no? Sino, a ver, tienes que avisar, tienes que cumplir una formalidad, ¿no? Tienes que avisar que ya conformaste tu comisión de recepción. ¿Quiénes son los integrantes de esa comisión de recepción? Y luego, bueno, el proceso de entrega de recepción individual. Esto se los puse aquí porque se me hace relevante, porque fíjense, la legislación de Zacatecas, o esta ley en particular, ya establece
cómo, o sea, cuál es la mecánica, cuál es el mecanismo de entrega-recepción en el caso de una elección consecutiva, o sea, en el caso de que un alcalde repita en el cargo. Y eso es novedoso, pues porque apenas, o sea, en tema electoral, la legislación electoral, que también es nacional ya, pues apenas prevé, este va a ser tal vez el primer caso de alcaldes que aspiren a una reelección o que puedan ser reelectos. Y esta ley de entrega-recepción del Estado de Zacatecas ya prevé que qué pasa en entrega-recepción cuando un alcalde aspira o cuando ha sido reelecto. Entonces, por eso habla de un proceso de entrega-recepción individual. O sea, entrega, bueno, más adelante podemos ver, pero ya nada más recibe, perdón, no participa en la comisión de entrega, pero sí participa en la comisión de recepción y recibe de manera individual. Entonces, por eso planteé, digo, con mayor detalle se podrá identificar en la ley, pero esta parte, y la pueden revisar, está interesante, ¿no? En el caso de una elección consecutiva, cómo aplica el mecanismo de la entrega. Porque incluso, fíjense, un compañero del otro grupo, del grupo de Puebla, justamente me preguntaba, bueno, a ver, si soy un alcalde que se reeligió, ¿cómo le hago? Yo mismo me entrego, yo mismo me recibo, ¿no? Entonces, aquí, bueno, pues establece perfectamente cómo viene el mecanismo, ¿no? De que, bueno, ya no forma parte de la comisión de entrega, pero sí forma parte de la comisión de recepción. Y ya, con eso, digamos que eliminamos ese conflicto, por así decirlo, incluso hasta un conflicto de tema de física cuántica, ¿no? Pues no, un mismo cuerpo no puede ocupar dos lugares, ¿no? O sea, ocupa un solo lugar. Entonces, aquí es o entrego o recibo. Algo tan simple como eso, la legislación de Zacatecas ya lo prevé. Es bien interesante también esa parte, ¿no? Luego, lugar y fecha del acto protocolario también, ¿no? O sea, ya dice, a ver, tiene que ser de esta forma. ¿Cómo va a ser el acto protocolario? El acto protocolario ya lo define el comité de entrega-recepción y ambos se tienen que poner de acuerdo, tanto las comisiones de entrega como la de recepción, en lugar y fecha, cómo se va a llevar a cabo, ¿no? Este acto protocolario. Señalé en un tono azul estos tres aspectos, estos tres componentes de la ley de entrega-recepción, porque son muy amplios y vale la pena revisarlos porque pues, son los que establecen básicamente el ABC de lo que va a regir la entrega-recepción, ¿no? Entonces, establece las responsabilidades de quienes intervienen en los procesos de entrega-recepción. Entonces, ya dice ahí, a ver, y lo establece, a ver, para la comisión de entrega, estas son sus responsabilidades. Para la comisión de recepción, estas son sus responsabilidades. La coordinación técnica va a tener estas responsabilidades a cargo. Entonces, es un segmento así muy de la ley, muy amplio, ¿no? Pero la verdad es que también muy práctico, muy sencillo, no es pesado para la lectura y para la comprensión. Luego establece el expediente de entrega-recepción, igual interesante, nada más para efectos de referencia. En Puebla se tiene la integración, o así lo establece su normatividad para los municipios, que deben integrar 34 anexos, les llaman anexos del acta de entrega-recepción. Bueno, en el caso de Zacatecas, el expediente de entrega-recepción se compone de 51 documentos, de 51 conceptos que integran al expediente de entrega-recepción. Y el protocolo de la entrega-recepción no es más que el acta, o sea, el acta es el acto protocolario, el protocolo de la entrega-recepción, y el expediente son los 51 conceptos, los 51 documentos que va a integrar este acta de entrega-recepción. Entonces, es la misma información revisé para el caso de otras entidades federativas, nada más que aquí sí, bueno, pues la detalla, ¿no? Es exhaustiva, entonces va a ser, pues, integrar 51 documentos, ¿no? Que van a estar a cargo, pues, de diversas
dependencias, o en algunos de ellos va a tener que estar consolidado, ¿no? Tiene que consolidarse todo eso y desagregarlo incluso por dependencia. Pero bueno, la misma, la ley y el manual, a su vez, que también expide la instancia fiscalizadora del Estado de Zacatecas, ya establece cómo, o sea, en qué términos se integrará el expediente. El acta, que les digo, es el protocolo de entrega-recepción, y luego las últimas partes también, o sea, porque no nada más dice, bueno, ya firmen el acta y ya después pues nos olvidamos, ¿no? Y cada quien a lo suyo. No, dice, a ver, después de que firman el acta, viene un proceso de verificación y validación física del expediente, que es verificar, revisar, supervisar los 51 conceptos que integra esta acta de entrega-recepción. Y pues validarlos físicamente, ¿no? Hacer una revisión, y pues porque al finalizar esta revisión y validación física, que incluso fíjense aquí en la legislación le dan 30 días para realizar esa verificación y validación física del expediente. Aquí en el estado de Puebla son 90 días. Después de 90 días tiene que emitirse un dictamen por parte del cabildo que entró en funciones. Y dicen, bueno, ok, ya revisamos y identificamos esto. Y le damos pie a la instancia fiscalizadora. Aquí es la Auditoría Superior del Estado. En el caso de Zacatecas dan 30 días nada más. Y también tienen que darle vista, darle parte a la instancia fiscalizadora. Pero a su vez también establece qué tipo de sanciones y luego también medios de defensa, medios de impugnación que podrá haber para todo el tema del proceso de entrega-recepción. Entonces, es una ley muy completa, la verdad, ¿no? Muy, muy, muy completa. Vale la pena, sí, darle una revisión. Digo, pues detenerse como que en la parte más operativa, que tal vez es la que nos interesa, pero digo, ni propiamente de este módulo que tenemos que revisar el aspecto legal, normativo, pues sí era importante que, en primera instancia, que me hubiese contextualizado, ¿no? Y que se los planteara así de forma más resumida, más dialogada y que ustedes ya con esta introducción, pues ya sea más práctico, ¿no? La lectura sabiendo, bueno, pues qué características tienen, en qué aspectos hay que poner énfasis y en qué aspectos difieren, ¿no? Con la de otras entidades federativas, ¿no? Como es el caso de aquí de Puebla, incluso les digo, o sea, del estado de Guanajuato, estados grandes también, no está en la bibliografía, revisé el tema de Jalisco, igual no es o sea, no se tiene tan acabado, vaya, este proceso, este procedimiento. Aparte de la ley de entrega-recepción, hay un manual técnico, que va enfocado a los entes públicos municipales. Se lo agregué, lo puse como una referencia como apoyo bibliográfico o como referencia bibliográfica, y también este manual y la ley, me parece también que creo que me pedí de favor si la podían integrar a la bibliografía de referencia, porque bueno, pues este manual es más esquemático, pero básicamente plantea lo mismo que trae la ley de entrega-recepción, ¿no? Entonces dije, bueno, aquí lo que plantea es que retoma de forma esquemática, ¿no? Las disposiciones de la ley de entrega-recepción, enfatiza en la información que integrará el acta del acto protocolario, valga la redundancia, y la cual consta de 51 temas desagregados en 13 segmentos. O sea, son 13 segmentos de información, pero son 51 temas los que va a abarcar, ¿no? Toda esta información. Y básicamente les digo, es información de carácter legal, financiera y administrativo, ¿no? O sea, también, bueno, en lo financiero va lo presupuestario y lo programático. Y en lo administrativo, todo lo que abarca, pues, la administración de bienes, bienes materiales, ¿no? E intangibles que tiene a su cargo el municipio. Yo destaco en esta parte, el elemento sustantivo de dicho manual técnico son los apartados que tiene de consideraciones generales y consideraciones especiales. Esta parte de consideraciones generales
y consideraciones especiales no los aborda la ley, son como que un aporte de este manual técnico que está dirigido a entes públicos municipales, y en ellos se hacen recomendaciones, así como tal vez en esta plática, en esta charla, yo les voy aportando algunos detalles, algunos temas de ojo tip por acá, ojo por allá, esto es importante por esto, hay que tenerlo presente por tal o cual situación. En estos dos apartados, la Auditoría Superior de Zacatecas sí hace recomendaciones puntuales, ¿no?, sobre las previsiones de orden técnico y logístico que deben de tener los participantes en dicho proceso. O sea, les dicen, a ver, desde que ten suficientes discos y papel y por todo lo que tengas que presentar en medio electrónico, los archivos que tengas que generar de manera física, pero también habla acerca de las funcionalidades del sistema informático, que hay un sistema de entrega-recepción de la administración, CERAM, creo que se llama, igual y ustedes lo conocen, pero bueno, hay una aplicación informática que aplica para la entrega-recepción de los municipios y que la administra o que la administra y la rige la instancia fiscalizadora de Zacatecas, ¿no? Creo que es la Auditoría Superior de Zacatecas. Entonces, pues sí, ¿no? Establece cuáles son las funcionalidades del sistema informático, incluso saca ahí unas pantallas de cómo se va integrando toda la información de estos 51 temas que se van a tener que ir integrando, ¿no? Todo eso va a ir en ese sistema informático que también pues, nos va a facilitar mucho el proceso, ¿no? Y en ese sistema informático vamos a consolidar la información. Obviamente, antes de que subamos a ese sistema informático, pues tenemos que hacer toda la labor de integrar, de revisar la información que vamos a entregar, porque no nada más desde que nos la pasen la información y así, como diríamos coloquialmente en bruto, la juntemos y la presentemos, ¿no? Tenemos que realmente revisar a detalle, ¿no? O sea, tanto en formato como de fondo, ¿qué tiene esa información? Porque podemos estar remitiendo una inconsistencia y no nos damos cuenta, ¿no? Incluso puede que haya errores de interpretación o errores humanos en la integración de esa información y que por no establecer los filtros necesarios para revisar esa información, pues nos pueda meter en algún problema. Entonces, va a ser es toda una labor que esos 51 temas desagregados, pues los vayamos generando de acuerdo con las responsabilidades de cada área del municipio, del ayuntamiento, y incluso habrá una información que se tenga que consolidar, por ejemplo, el patrimonio, ¿no? Por decir una cosa, los bienes muebles de todo el municipio. Pues sí, a lo mejor la Secretaría de Administración o el área de administración que tenga el municipio es el que se encarga de llevar un control general, pero a su vez toda esa información consolidada generalmente la van cotejando por dependencia. Cuando hacen la revisión física dicen, bueno, a ver, la instancia centralizadora me dice que tienen todo esto el municipio. Y dicen que en la dependencia tal, en la Secretaría de Gobernación, tienen tantos muebles. Bueno, vayan y revisen y cuenten uno por uno. O sea, pueden hacer eso, ¿no? Hacer una revisión aleatoria y cuenten si realmente el reporte consolidado que estamos enviando es justamente lo que hay físicamente. Entonces, para evitarnos algún desaguisado, alguna circunstancia desfavorable, pues tenemos que verificar antes de tiempo que nuestra información consolidada coincida, sea consistente, empate con la información que van también a brindar o van a generar las dependencias. Porque nos pueden hacer quedar mal, o sea, una dependencia, ¿no? Alguna otra oficina, la tesorería, o no sé, alguna otra secretaría, la de obras públicas puede decir, no, pues bueno, pues aquí dicen que yo tengo tantos, pero la verdad es que nada más tengo 5 y 2 se perdieron. 5 escritorios y 2 se perdieron, o 2 se los robaron. Ajá, ¿y por qué no? O sea, no hay un acta, ¿no? Donde se dé constancia de que hubo un siniestro o que se lo robaron, lo que haya sucedido, pero no lo hay, ¿no? Entonces, puede haber esas inconsistencias y ese solo hecho nos puede echar a perder todo el trabajo que hicimos de integración, ¿no? De nuestra información de entrega-recepción. Digo, esto lo vamos a ver más adelante ya a detalle, pero solo fue por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, bueno,
Antes que subir toda la información al sistema informático, pues vamos a tener que revisar, ¿no? Cómo consolidamos, cómo hacemos acopio de toda esa información y cómo la integramos. Y el último paso, el último, ya sí va a ser nada más de cuando ya esté bien y validada por el coordinador técnico de la entrega-recepción, de la entrega, es como lo vamos a poder subir al sistema. Mientras, pues es toda una labor. Por eso les digo que sí lleva un periodo de tiempo, ¿no? Que bueno, más adelante vamos a ver esa parte de aquí nos tocaba ver también el tema de tiempos e instituciones, pero en la siguiente sesión rápidamente haremos así como que una línea de tiempo, un recuento de esas tareas, de esas actividades. Aquí es solo un esquema de cómo el manual técnico de entrega-recepción establece las etapas, las fases del proceso de entrega-recepción. Y se fijen, mira cómo, o sea, esto lo extraje yo de este manual, ¿no? No fue una elaboración propia, extraje esta imagen del manual que se identifica las fases. Conformación de la comisión de entrega, y aquí dice 6 meses antes del acto protocolario, es decir, de cuando entra en funciones la nueva administración. Está la conformación de la comisión de recepción, al ser reconocidos por la autoridad competente, fue lo que les dije, ¿no? ¿Quién es? Pues el tema de cuando ya les dan una constancia de mayoría a la autoridad electa. Luego ya se integra el comité de entrega-recepción, que son los dos, la comisión de entrega y la comisión de recepción. Y durante el mes de agosto, miren, aquí ya hasta, Manuel me imagino que fue el que aplicó para la entrega-recepción de la administración que está concluyendo ahorita. Pero bueno, aquí lo definían que iba a ser en el mes de agosto. Ya debe de haber un comité, ya la suma de las dos comisiones. Luego, la verificación de avances y o final de la integración del expediente, que es lo que les digo ahorita, o sea, toda esa labor titánica de integrar toda la información de los 51 conceptos que va a integrar el expediente, pues se tiene que verificar los avances, darle seguimiento, integrarlo propiamente, pero ya lo va a verificar ese comité, ambos juntos. Y cuando ya estén listos, cuando ya esté todo esto, el acta de entrega, pues ya se hace el acto protocolario de la entrega. Aquí decía a partir del 14 de septiembre. Tiene que ser un día antes del inicio formal de la nueva administración. Y luego dice verificación y validación física del expediente a partir del 15, es decir, a partir de que ya inició su periodo legal de la nueva administración. Y el acta de verificación y validación física del expediente será 30 días después del acto protocolario, y ahí concluye, ¿no? Se le da vista a la instancia fiscalizadora, a la Contraloría Municipal, a quien se le tenga que dar vista, ¿no? De las observaciones que se hayan detectado al revisar este expediente, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es a manera de esquemática, de forma esquemática, como viene organizado las fases, ¿no? Pues en cuanto a los tiempos, sí quise hacer nada más ahí un recuento, ¿no? El proceso de entrega-recepción son las etapas que ya les comenté, y esto lo trae previsto la ley de entrega-recepción, que es la designación y protocolo de los servidores públicos que intervienen como una primera etapa. Como una segunda es la integración del expediente, todo este conjunto de información que más adelante vamos a ver cómo se va a conformar. Tercero, el acto protocolario, como tal, el acto de la entrega-recepción, y luego, pues, posterior, la verificación y validación física del contenido del expediente. Aquí un comentario que yo hago, ¿no? Es que no obstante las etapas previstas por la ley, es indispensable plantear un cronograma de trabajo en función de las tareas que desarrollará el equipo técnico para integrar estos expedientes, legal, financiero y administrativo. Rápidamente, ¿no? En las instituciones, ¿qué instituciones o participantes o actores están involucrados en la comisión de entrega? Y eso también, ¿no? No lo establezco yo, lo establece la misma ley de entrega-recepción. Dice que la comisión de entrega la va a constituir la presidencia municipal, la sindicatura, la secretaría de gobierno municipal, la tesorería municipal, un regidor por cada partido político representado en el cabildo, en su caso un representante de los regidores independientes, el órgano interno de control o quien ejerza las funciones equivalentes, o sea, la Contraloría propiamente, ¿no? El órgano interno de control, y un coordinador técnico designado por el presidente municipal, que es el que va a conducir todos los esfuerzos estos de esta comisión de entrega, ¿no? Entonces, si se fijan, pues sí, son varios actores de la comisión de entrega. Y la comisión de recepción, pues,
son menos, traté de poner ahí sus equivalentes, pero es el presidente electo, el síndico electo, y luego nos brincamos secretaría general, tesorería, porque todavía no hay gabinete, ¿no? Entonces, ya hasta el tercer punto es un regidor electo por cada partido político representado en el cabildo, ¿no? En su caso, un representante de los regidores independientes. Y al final, las personas que designa el presidente municipal electo, que podrán ser hasta un máximo de 3. Y si se fijan, pues es un tema de los 3 espacios que faltaban, ¿no? O sea, podría ser la propuesta de quien va a ocupar la cartera de gobierno, de la Secretaría de Gobierno, quien vaya a ocupar la tesorería y quien vaya a ocupar la Contraloría, ¿no? Sus pares. Pero bueno, así sería la comisión de entrega y así sería la comisión de recepción, y ambas comisiones forman el comité de entrega-recepción, ¿no? Que debe de estar ya formalizado en el mes de agosto. Nada más, aquí como unas recomendaciones, bueno, pues es importante tener un cronograma de trabajo como herramienta de seguimiento para ir desahogando las etapas de organización, validación y actualización de información previo a las mesas formales de transición. En el caso de un tablero de control, igual, o sea, es bueno saber cuáles son de los 51 temas que sobre los que vamos a trabajar, pues tener un tablero de control, ¿no? Y ver las tareas a desarrollar por cada tema, ¿no? Por cada tema que vamos a integrar al expediente, pues vamos a ir viendo cómo se va preparando esa información, ¿no? Y pues será fundamental tener todo ese panorama, pues para lograr una transición efectiva. Y bueno, pues básicamente eso es, o sea, así agotamos los aspectos, los puntos de esta presentación, y pues quedo abierto, ¿no? A sus inquietudes, a sus comentarios. Muchas gracias, maestro Ricardo. Ahora escuchamos toda la presentación y quisiera saber si alguna de las y los participantes en este diplomado tiene alguna pregunta para el maestro Ricardo. Adelante, por favor, damos unos minutos para ello. Y bueno, de igual forma... Adelante, César, por favor. Sí, buenas noches. Bueno, mi nombre es César González, soy aquí secretario particular de la presidencia. Y bueno, nada más comentar respecto a lo que está manejando ahorita de la comisión de entrega de recepción. Por ahí, bueno, después de la segunda quincena de febrero, generalmente es cuando se notifica por parte de la Auditoría Superior que se tiene que notificar evidentemente la comisión para saber cuál sería la que la integraría por parte de nosotros, según es lo que había visto por parte de la normatividad en turno. Nosotros ya tenemos una propuesta de comisión. ¿Sería conveniente que nosotros ya pudiéramos mandar o nos esperáramos a que nos notificaran? No, bueno, la ley establece, no me acuerdo si la ley o el manual, pero sí, tiene razón, se tiene que notificar a la Auditoría Superior del Estado, la conformación de la comisión de entrega, pero lo que sí, aquí lo que establece la ley es que a partir del mes de marzo, ¿no? Que es cuando son los 6 meses, pero no sé si ya circuló o hace una convocatoria a la Auditoría Superior o hace un exhorto, por así decirlo. Generalmente luego las auditorías circulan antes un comunicado para que se dé cumplimiento, ¿no? Ese término. No sé si también también las auditorías superiores mandan un calendario de obligaciones, ¿no? Y en el calendario de obligaciones me imagino que viene ya específicamente señalado la fecha en la que se tiene que notificar la comisión de entrega, ¿no? Yo creo que habría que revisar. De todas maneras, yo me quedaría con la inquietud para también tratar de identificar con precisión cuándo es la fecha o el término, sobre todo, que pone
que pone la instancia fiscalizadora para notificar esta comisión de entrega. Pero bueno, pues sí, así arranca justamente, ¿no? Sí, gracias. Sí. Gracias. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o duda? Les recordamos que esta es la primera sesión. Este módulo es integrado por 4 sesiones, entonces tendremos sesiones posteriores por si tienen algunas otras inquietudes, como la que acabamos de recibir. Muy gustosamente el maestro Ricardo nos hará favor de rastrear precisamente la información para poderles dar pues, la información de forma puntual y poder, digamos que, contribuir a los aprendizajes de este diplomado. Y bueno, de no existir ninguna otra pregunta, pues le agradecemos mucho al maestro Ricardo, a todos los participantes, a todos los presentes. Y pues estaremos dando por concluida esta sesión y nos vemos el siguiente martes a la misma hora. Muchas gracias a todos por su asistencia. Gracias a todos. Buenas noches. Gracias, maestro. Gracias, Buenas noches a buenas todos.